Hola, muy buenos días, muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Esperamos que estén muy bien, que se encuentren con bienestar. Y bienvenida, le damos la bienvenida a Andrea Romero. Hola, Angélica. Hola, Andrea, es una mujer colombiana, amiga, justo de un círculo de mujeres que tenemos en común. Y ella nos hizo el favor y nos apoyó muchísimo en hacer toda la parte organizativa de estas charlas que tenemos en el ciclo de movilidades en la ciudad. Entonces, hoy tenemos un tema súper interesante, que justo son las experiencias organizativas en el espacio público, pero desde Colombia. Entonces, es de verdad que les agradecemos muchísimo a las colectivas que van a participar, que son Racas Bike Polo, Rueda como Niña y Andrea Romero, contextualizando y también hablando desde su experiencia ciclista. Entonces, pues muchas gracias. Esta transmisión va a quedar en diferido también y lo vamos a subir al canal de YouTube. Entonces, vamos a empezar. Voy a presentar la semblanza de las dos colectivas y de Andrea, y empezamos por Racas Bike Polo. Kate Hilarion. Ella es abogada con especialización en educación, cuenta con experiencias en diferentes contextos educativos hacia niñas, niños y adolescentes. Se ha desempeñado como guía Montessori, asesora en derechos humanos hacia infancias y consultora metodológica en temas de inclusión y discapacidad desde la interseccionalidad. Cree en los espacios seguros e iguales y por ello su activismo lo lleva desarrollando con una perspectiva de género. Lina Lamper Córdoba es graduada en artes con énfasis en diseño gráfico y realizadora audiovisual, fotógrafa independiente y artista freelance. Cuenta con experiencia en manejo y creación de contenido para redes y creación de material publicitario y editorial. Se ha desempeñado como asistente de arte y cámara en producciones audiovisuales, activista y feminista. Su trabajo se genera desde la creación de espacios seguros para mujeres y disidencias a través del bike polo, que en México también se llama bicipolo. Rueda como Niña. Rueda como Niña es una organización social conformada por 3 mujeres bogotanas, educadoras y ciclistas urbanas que viven en los territorios de Techotiba o Techotiba e Ingativá de Bogotá, y que desde el año 2017 trabaja en la promoción del uso de la bicicleta como medio principal de transporte y como herramienta de empoderamiento a nivel local y distrital. Tenemos experiencia y trayectoria en la planeación y desarrollo de procesos de transformación cultural, intervención urbana y cultura ciudadana. Nos hemos concentrado en 3 líneas de acción: ambiente, territorio y construcción de ciudadanía, y nuestras acciones proponen metodologías participativas que garanticen la participación y el derecho a disfrutar de ciudades y territorios y espacios públicos libres de violencia. Y Andrea Romero. Andrea Romero es psicóloga, magíster en investigación social interdisciplinaria y doctoranda en estudios críticos de género, con experiencia en docencia universitaria y trabajo social comunitario con jóvenes. Sus intereses académicos, investigativos y personales tienen que ver con la movilidad y el género. Ha sido ciclista urbana desde hace más de 10 años en la ciudad de Bogotá y actualmente se encuentra desarrollando una investigación sobre el uso de la bicicleta en mujeres de la Ciudad de México y Bogotá. Pues bienvenidas. En un momento vamos a agregar a las compañeras de las colectivas. Andrea, muchas gracias por tu tiempo y por tus generosas palabras. Ay, Angélica, muchísimas gracias por invitarnos, por darnos este espacio y compartir pues estas experiencias. Bueno, como dijiste, pues yo soy Andrea Romero,
He sido ciclista urbana por más de 10 años aproximadamente, principalmente en la ciudad de Bogotá y también durante 2 años en la ciudad de Villavicencio. Tanto mis intereses profesionales y académicos se han orientado como a cuestionarme esas dinámicas de desigualdad a las cuales nos enfrentamos las mujeres. Y por mi experiencia como ciclista, pues digamos que fui enfocando ese interés a la movilidad urbana de las mujeres en bicicleta. Digamos que en mi experiencia he tenido la posibilidad de ver los diferentes beneficios que tiene el uso de la bici a nivel individual, social, ambiental y demás, como también los riesgos y barreras con los cuales nosotras nos enfrentamos. Bueno, los ciclistas en general nos enfrentamos. Pues a partir de ello inicié mi proyecto doctoral sobre narrativas y experiencias de movilidad urbana en bicicleta de mujeres de Ciudad de México y de Bogotá. Pues es un estudio comparativo pues que me ha llevado como a pasar ya no solo de la experiencia, de la práctica por decirlo de alguna manera, sino ir también a elementos pues de orden teórico para entender de otra manera este tema de la movilidad en bicicleta. Bueno, pues hoy fui invitada sobre todo a darles un contexto frente a cómo es el estado de la bicicleta en estos momentos en Bogotá. Es un breve, supremamente breve contextualización de cómo está la bicicleta en Bogotá y pues para darle paso a las experiencias organizativas y a las colectivas que hoy nos van a acompañar. Voy a compartirles una imagen. No sé si ya se vea. La agrego. ¿Sí? Listo. Ahí la ven, ¿sí? Sí, se ve perfectamente. Vale, bueno, entonces les comento. Los datos que voy a presentar acá son de estudios del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Universidad de los Andes, de documentos institucionales de la Alcaldía Mayor de Bogotá y de las encuestas de movilidad que se han realizado en la ciudad. Es importante saber que Bogotá durante las últimas décadas ha sido reconocida por los avances que ha presentado frente al uso de la bicicleta. ¿Sí? En este momento digamos que voy a resaltar como 7 aspectos que es en los que más se ha destacado, pero no quiere decir que sean los únicos, ¿no? Entonces, bueno, con respecto al uso, Bogotá es la segunda ciudad latinoamericana después de Rosario, Argentina, que más usa la bicicleta. ¿Sí? Aproximadamente 6.6 de los viajes que se realizan en la ciudad se hacen en este medio de transporte, ¿sí? Y pues digamos que la tendencia es que va en crecimiento. Con respecto a la infraestructura, pues tenemos la red de ciclovía, de ciclorruta más amplia de toda Latinoamérica. En el tema de infraestructura latinoamericana, pues vamos de primeras. Actualmente tenemos 630 kilómetros de ciclorruta. Para que se hagan más o menos una idea, en este momento Ciudad de México, con la ampliación que hicieron con las provisionales durante el COVID, tiene actualmente 220 kilómetros, ¿sí? Entonces, pues digamos que Ciudad de México tiene una densidad poblacional muy alta, entonces si vemos realmente esta infraestructura, esta cantidad de infraestructura pues es significativa, ¿no? Y esto es algo que no se ha hecho de un solo jalón, sino que realmente ha sido de administración en administración pues que ha ido creciendo. Nuestros primeros 7.9 kilómetros de ciclorruta fueron más o menos a mediados del año 95 con la alcaldía de Mocos, y después se ampliaron hacia finales de los años 90 a 232 kilómetros, ¿sí? Más o menos en los años 90 nosotros teníamos la misma cantidad de ciclorruta que tiene actualmente Ciudad de México. Otro elemento importante tiene que ver con el tema de la participación. En el tema de participación, pues digamos que se destacan muchas iniciativas. Acá resalto solo algunas, como por ejemplo la Mesa de la Bicicleta, los consejos locales de la bicicleta que están en cada una de las localidades de Bogotá, el Consejo Distrital de la Bicicleta y el Consejo Consultivo de la Bicicleta. Hacemos parte en este momento, desde el año 2019 ingresamos al ranking Copenhagen Index, que es uno de los rankings más importantes a nivel internacional frente al uso de la bicicleta. Evalúa las ciudades más amigables con este medio. Estamos en este momento en el puesto número 12. Somos la única ciudad latinoamericana que se encuentra en este ranking.
A nivel normativo, pues también Bogotá ha tenido muchos avances. Se encuentra la ley Provici, que es la ley 1811 de 2016, que si bien es una ley nacional que promovió la actual alcaldesa de Bogotá, pues digamos que ha tenido impacto en la ciudad, ¿no? ¿Por qué resalto este tema de la normatividad? Porque muchos países y ciudades no tienen una ley exclusiva para la bicicleta como la tenemos nosotros, ¿sí? Entonces, por ello es muy importante. Esta ley, digamos que trata de generar incentivos y de hacer que existan más viajes y más personas pues usando la bicicleta de manera utilitaria. Tenemos otras normativas, acá pues quise resaltar el lineamiento de la política, los lineamientos de la política pública de la bicicleta de Bogotá, que es el acuerdo 708 de 2018, en la cual digamos que se establecen unos principios, unos lineamientos que deben tener toda política pública y pues también eso es muy importante. Contamos con una red institucional fuerte que apoya el uso de la bicicleta. Las últimas alcaldías, las últimas administraciones de la ciudad, en su plan de movilidad han puesto en la parte central, o en parte, sí, como lo principal, promover el uso de la bicicleta, y por ello, en el año 2016, se genera la gerencia de la bicicleta, ¿sí? La cual pretende como articular las diferentes estrategias y bueno, y pone como eje central el plan bici, que es el que tiene la intención en nuestra ciudad de poner a la bicicleta como el principal medio de transporte. Bueno, Bogotá, digamos que con ires y devenires, con tal vez de manera armónica y de otra no tanta, ha logrado articular diferentes secretarías. Entonces, la Secretaría de movilidad, con la de recreación y deporte, con la de la mujer y demás. Y esta articulación pues termina visibilizándose en algunos programas, acciones y planes, ¿no? Entonces acá voy a resaltar algunos, realmente son muchos, entonces digamos que destaqué algunos. El primero es Al Colegio en Bici, que me parece un programa, mejor dicho, precioso, y que creo que con el tiempo va a hacer que el número de biciusuarios, de ciclistas urbanos, pues suba. Digamos que tiene que ver con el acompañamiento y también de incentivar a los niños a usar de manera utilitaria la bicicleta, en este caso pues para ir al colegio. Está también el programa El Trabajo en Bici, que se incrementó durante la pandemia con el fin de no saturar el sistema público. Tenemos también el IDEPAC, que el IDEPAC creó la escuela de participación, que, bueno, este es el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal, y lo que hizo fue generar como unos ciclos de formación virtual, y entre esos había un ciclo de formación virtual sobre bicicleta y movilidad urbana sostenible. Yo fui estudiante de ese ciclo y pues me pareció muy interesante la iniciativa porque digamos que mostraba el papel primordial de la bicicleta para conseguir una movilidad sostenible en la ciudad. También mostraba pues la importancia de las políticas públicas de este medio y lo referente a la cultura ciudadana. Y así hay otra serie de programas, por ejemplo, está la cultura en bici, la escuela de la bici donde enseñan a montar bicicleta. Tenemos un colegio de la bici, que es un colegio público, acá le dicen las escuelas, entonces es una escuela pública de formación técnica orientada específicamente a la bicicleta y a la seguridad vial, ¿sí? Se considera que digamos que es un programa emblema de mostrar, por decirlo de alguna manera. También tenemos la Semana de la Bicicleta y tenemos pues varias rutas pues, de espacios para el ciclismo de ruta. Esos digamos que son algunos de los tantos programas. Hay un programa que es, digamos que histórico, clásico, y es la ciclovía recreativa de los domingos. Esta ciclovía recreativa se crea en Bogotá, ¿sí? En el año 1974. En este momento llevamos 47 años de ciclovía dominical y pues es en Bogotá donde se crea esta, y posteriormente otros países y otras ciudades empiezan a tomarla. Por ejemplo, acá en Ciudad de México lleva 14 años, se crea en el 2007 y el programa se llama Muévete en Bici, ¿no? Entonces, pues digamos que la ciclovía dominical es un orgullo para nosotros los bogotanos y yo creo que junto con las colectivas que van a participar hoy, creo que no nos imaginamos la ciudad sin
sin esa ciclovía dominical. Hay otro, digamos que otro día que, si bien no está orientado específicamente a la bicicleta, sí ha ayudado para fomentar su uso, que es el Día Sin Carro, que posteriormente se vino a llamar el Día Sin Carro y Sin Moto. Este día viene del Día Mundial Sin Auto, que se crea en el año de 1998 y se empieza a celebrar en varios países, pero sobre todo europeos. Y Bogotá, en el año 2000, o sea, 2 años después de su creación, lo empieza a poner en práctica, pero lo hace de una manera muy particular porque lo lleva a consulta popular, es decir, a un referéndum en el que los ciudadanos salen y votan a favor de este día sin carro. Y pues esto se vuelve, digamos que norma, ¿no? Entonces, desde ese año, pues nosotros, desde el año 2000, nosotros estamos teniendo un día sin carro, donde pues se trata de incentivar a las personas a que utilicen otros medios de transporte alternativos. Ay, bueno, por todo esto que les acabo de comentar, Bogotá entre el año 2018 y 2019, con la administración que se encontraba en ese momento, decide decretar o declarar a Bogotá la capital mundial de la bicicleta, ¿sí? Mejor dicho, Ámsterdam, París, Oslo y demás quedaron detrás de nosotros al parecer con este título, el cual pues digamos que ha traído muchas críticas. Yo consideraría que sí estamos por buen camino para ser la capital latinoamericana de la bicicleta, pero no todavía la capital mundial, dado que pues todavía tenemos que enfrentarnos los ciclistas a, digamos que a diferentes tipos de barreras, ¿sí? La primera es que en Bogotá no tenemos ciclovía, bicicletas públicas, se ha intentado en 3 ocasiones montar ello, pero pues no se ha logrado. De forma eficiente, como por ejemplo acá la Ecobici en Ciudad de México. Tenemos un serio problema de los hurtos. Los hurtos de bicicletas de por sí ha sido uno de los delitos que durante la pandemia ha incrementado más, y muchos de ellos pues son cometidos con violencia y han terminado en la muerte de los ciclistas, ¿sí? Entonces, en una capital mundial de la bicicleta, pues definitivamente este tipo de cosas no se deberían presentar. Tenemos un alto número pues también de accidentalidad, hay muchas bicicletas blancas a lo largo de la ciudad, lamentablemente, hay infraestructura deteriorada que provoca pues accidentes y también pues daños en las bicicletas, la contaminación ambiental, que sabemos que es una de las causas de mayores muertes en el mundo, y pues los peatones y los ciclistas somos quienes más nos enfrentamos a esta barrera. En Bogotá, antes de la pandemia, alcanzamos a entrar como alerta naranja y roja por el nivel de contaminación en el aire. Y lo que tiene que ver con el conflicto con los otros actores viales, a veces tiene que ver con el mismo diseño de la infraestructura, que alguna iba sobre el andén, sobre la acera, y pues entraba en choque con los peatones. Y pues lo mismo pasa cuando no está bien segregada y pues entra en conflicto con los conductores. Nosotras las mujeres pues nos enfrentamos a estas barreras de manera más aguda, junto con otras barreras de orden cultural, ¿no? Imaginarios sociales, estereotipos relacionados con los roles tradicionales de género y demás. Bueno, digamos que acá traté de hacerles un muy breve resumen frente a cómo está Bogotá en estos momentos con el uso de la bicicleta, y pues yo creo que ya con esto podemos darle paso a nuestras compañeras y sus colectivos. Así es, ya las tenemos preparadas solamente para que entren. De principios, muchas gracias, Andrea, por la contextualización, y más porque creo que es muy importante abordar estos temas desde una visión crítica. Yo viví un año en Colombia, y algo muy interesante es que a mí me surgieron muchas dudas con respecto a Colombia, porque estábamos hablando de violencia hacia las mujeres, y lo primero que pasó, que una compañera compartió, fue: yo soy colombiana y aquí casi yo no ando porque te tocan, porque la violencia hacia los cuerpos femeninos, por la inseguridad. Y después, cuando me metí a investigar y cuando me pasaron tu contacto, me doy cuenta, y bueno, no, antes ya había escuchado sobre muchos programas que tenían en Colombia, entonces fue una sorpresa para mí
que aparte de las experiencias que escuché, pues había una gran red organizada. Y bueno, pues bienvenidas Jen de Rueda como Niña, Lina Lamper de Racas y Kate Hilarión. Bienvenidas y muchas gracias por su presencia en este espacio. ¿Pueden abrir sus micrófonos? Sí. Gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes, Angélica, Andrea, mi queridísima Lina y mi estimada Jen, y al público también, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias por esta invitación. Pues no sé, está chévere como que nos presentemos, como quieren que hacemos. ¿Sí? ¿Nos presentamos? Sí, la primera sería, como ya dimos una semblanza sencilla, pues nos gustaría mucho que nos contaran quiénes son y cómo surge el colectivo y cómo y qué las motiva, o sea, a cada una que como quieran ir empezando, incluso muchas veces pensamos en hablar en colectiva, pero claro que esa colectiva se construye de personas, ¿no? De mujeres. Entonces, desde donde quieran hablar, adelante. Y cuéntenos porque muchas personas que nos escuchan, pues no saben, pues por ejemplo, algunos son de Colombia, pero algunos, por ejemplo, somos de México y a veces no entendemos ciertos contextos, ¿no? Entonces, para que nos cuenten de qué se trata y también como, sí, de qué se trata lo que ustedes están haciendo. Bueno, si ¿quieres empezar, Jen, o empiezo? Ok, empiezo. Bueno, ¿cómo sería? Dale, tranquilo. Vale. Bueno, ¿Quiénes mucho son? gusto. Mucho gusto. Mi nombre es Caterine Morales Hilarión. Hago parte de Racas. Racas somos como un conjunto, ¿no? Una dupla de chicas que en algún momento empezamos a jugar bike polo. El bike polo es como polo a caballo, pero en bici, ¿no? Entonces, en algún punto conocimos aquí en la ciudad, en Bogotá, yo soy de Colombia, en Bogotá, Colombia. En algún punto llegamos a los coliseos de aquí de Bogotá, algunos de los coliseos, y reconocimos pues el bike polo personalmente, desde mi experiencia, ya ahorita Lina les contará la de ella. Vi cómo jugaban, cómo el deporte pues era diferente, ¿no? Y trascendía desde otras formas pues en la ciudad, ¿no? Algo muy novedoso, algo innovador, algo que pues tú no ves, que por supuesto hoy día todavía las personas se preguntan cómo, ¿qué es eso? ¿Cómo se juega? ¿En dónde se juega? ¿Cómo es? ¿No? Entonces, lo conocí hace unos 7 años, 8 años ya, y desde ese momento me enamoré, ¿no? Como son cosas que te llaman y a mí me llamó. No tiene nada que ver con lo que hago, por supuesto, yo de base pues de profesión, yo soy abogada y estoy terminando mi especialización y mi maestría en educación y derechos humanos. Y esto, dentro de lo que es el bike polo, dentro de lo que es el uso de la bici y dentro de lo que es habitar la ciudad y generar espacios seguros, también se ha vuelto, por supuesto, un propósito de estudio y como de recorrido, pues, ¿no? Dentro de lo que hago, dentro de mi profesión y dentro del activismo que practico con el bike polo. Que cómo se volvió activismo, pues bueno, nosotras viajábamos para competir, ¿no? A torneos, a diferentes torneos. Nunca costeados, pues nunca reconocidos tampoco, solo como entre nosotras ahorrábamos y entre los chicos pues también en su momento ahorrábamos, cada quien de su bolsillo sacaba y pague su viaje y vámonos a concursar a otros países y vámonos a reconocernos en otros países y vamos a ver cómo es la cosa en otros países. También es un proceso de construcción, ¿no? Porque no es lo mismo que montes bicicleta aquí en Bogotá, que montes la bici fuera de Bogotá, pero también se vuelve como un reto encontrar que llegas a otro país y hay otra forma de montar bici en otro país. Entonces, como que todo se volvió eso, como un solo reto en conjunto. Y ya pese a algunos como torneos, algunas competencias, creo que realmente lo que más
nos trae hoy acá a estar charlando con ustedes al respecto y a tener otras charlas en conjunto, en común, es que una vez llegamos a un torneo en Estados Unidos y nos encontramos jugando con personas trans y personas no binarias. Cuando eso sucedió, fue ¿no? Como una explosión en nuestros cerebros, pues porque venimos de Latinoamérica, desde donde la cultura en general y las costumbres en general tienen una prerrogativa y una tradición específica, ¿no? Como hombre es hombre, mujer es mujer, binarismo, y llegar a un torneo y encontrarte con personas trans es como, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿No? Entonces, ahí, en ese momento, y estoy hablando del 2017, en ese momento dijimos, el bike polo es un deporte que trasciende, que en sí el deporte genera otro tipo de formas, ¿no? Como que el deporte incentiva otras cualidades en el ser humano. Y dijimos, bueno, el bike polo finalmente es deporte y está trascendiendo a otros lugares y a otros contextos y a otras formas de ser y le está dando cabida a eso, ¿no? Como al reconocimiento de la diversidad y de la existencia de otras personas que se reconocen de otra forma. Llegamos aquí a Colombia, llegamos dos nomás, Lina y mi persona, porque la otra se enamoró y se quedó en México, Ardilla, que la queremos y la recordamos, está en México. Le gustó el picante. y, y pues nada, llegamos las dos y nos dimos a la tarea de sentarnos, de hablar, de replantearnos que nosotras dos, más allá de ser un equipo, podíamos generar otros espacios también e incidir en la ciudad desde otras perspectivas y desde otros puntos de vista. Y ya, y esa puede ser mi introducción y si quieres, Jen, hablas y ya luego continuamos charlando. Dale. Bueno, a grandes rasgos lo que sale en la introducción en cuanto a Rodar como niña. Rodar como niña nació en el 2017. Bueno, inicialmente yo, Jen, no hago parte de Rodar como niña de base, no soy cofundadora. Yo soy ciclista urbana en Bogotá hace ya casi 7 años y soy madre y y realmente empecé en la bicicleta como un tema de reconocer los espacios naturales que hay en la ciudad. ¿Sí? Bogotá es una ciudad que lastimosamente se ha llenado de bastante cemento, de bastantes edificios. Entonces, cuando tuve la oportunidad de recorrer espacios naturales en la bicicleta, fue como, oh, por Dios, pasa todo esto. Y ahí empezó y volví la bici mi medio de transporte y empecé a encontrarme con organizaciones y colectivas y colectivos que promovían el uso de la bicicleta y pues diferentes actividades desde cada uno. Y me empezó a llamar y llamar la atención en esta situación, empecé a encontrarme con organizaciones que si bien promovían el uso de la bicicleta, lo hacían más directamente para las mujeres, para las niñas, y empezaron o sea, ahí empieza un tema de conciencia social grandísimo, donde nos damos cuenta que realmente andar en bicicleta es mucho más que simplemente pedalear en la ciudad. Entonces, aquí empieza este tema. Yo realmente estoy en Rueda como niña desde el 2019, pero Rueda nació en el 2017, precisamente un 8 de marzo, en la localidad de Kennedy, acá en Bogotá, pero pues desde Rueda hablamos de los territorios por sus nombres ancestrales, de ahí que sale Techotiva e Ingativa, anda como nuestras localidades de incidencia principal. Y pues Rueda inicia realmente como la mayoría de organizaciones y colectivos y colectivas, y es organizando rodadas, con el principio y la idea de empezar a reconocer y apropiarnos del territorio. El nombre Roda como niña también inició en un tema de romper los estereotipos, que era algo que se escuchaba mucho en los colectivos, entonces
si vas lento, si te pinchas, si te quedas, si te cansas, entonces eras una niña rodando. Entonces dijimos, pues vamos a rodar como niña y lo vamos a hacer un estilo de vida y una forma de rodar diferente, donde no estamos hablando ni de inferioridad, ni de debilidad, ni nada por el estilo, de ahí nuestro nombre, y empezamos en ese tema de empezar a ser rodadas y hacer incidencia en el espacio, porque pues algo que pasa muchísimo en la bicicleta y de como los cambios que te produce generalmente es que empiezas a reconocer el territorio, empiezas a encontrar otras problemáticas sociales, obviamente pues las problemáticas ambientales salen pues, a la luz totalmente. Y a raíz de todo esto y en este proceso nos encontramos con más organizaciones hermanas y donde empezamos a evidenciar que sí, claro, Bogotá empezó a aumentar el tema de su movimiento en bicicleta, mm, pero también vimos que la bicicleta estaba generando para las mujeres un tema de libertad, un tema de autonomía, por ejemplo, a raíz de la pandemia, un tema de economía familiar y, y también pues inevitablemente y a raíz de nuestras experiencias personales, pues notamos que rodar en Bogotá siendo mujer pues traía bastantes violencias. Entonces hablamos no solo de la inseguridad, hablamos no solo de la violencia en el espacio público, sino hablamos pues de las violencias que sufrimos como mujeres o también en el caso de personas diversas, en el tema de acoso. Y entonces todo esto se ha ido hilando a través de los años, ya llevamos 4 años. Igual, pues ha sido un trabajo muy bonito porque tenemos unas perspectivas muy diferentes. Mis dos compañeras, Pau y Alexa, son docentes de biología, son profesionales en biología, son docentes. Mm, en mi caso, yo soy contadora, estudio contaduría, que nada tiene que ver con la bicicleta, con el activismo, es un tema muy aparte. Soy mamá, entonces también empiezan a complementarse todas esas situaciones porque también es ver cómo nos movemos las mujeres, pero cada mujer se mueve diferente. Pero aún así, pues también abrimos nuestros espacios para todas las personas. Eh, Empezamos a trabajar en querer hacer intervenciones, poder estar en ciencia en diferentes espacios, pero los hemos mantenido siempre abiertos a todas las personas, también por, permitiendo que ese mensaje y todas estas situaciones que vemos y que vivimos pues lleguen y no sea solo las mujeres, porque era también algo que pasaba, rueda como niña, entonces es solo para mujeres o es solo para niñas, porque así mantiene el estereotipo en estos casos. Lina, te cedo la palabra. Hola, Lina. Hola. Yo me voy a controlar porque yo soy un poco impulsiva y explosiva cuando me encuentro con mis amigas en la internet. Entonces, hola Jay, ¿cómo estás? Bueno, nada, muchas Buenas gracias, tardes. chicas, por invitarnos. Hola, señorita Caterincia Hilarion. Justo bien, Bueno, yo soy Lina María Córdoba, me llamo un poco también Lamper, es como mi marca proyecto artístico freelance. Y bueno, soy ciclista urbana, estudié pues artes con énfasis en diseño gráfico, pero me llama mucho más la atención el audiovisual. Entonces, pues bueno, como que profesionalmente hablando es un poco lo que quiero hacer. Y bueno, pues junto con las racas, aparte de jugar bike polo y de, digamos que incursionar un poco dentro del feminismo juntas, bueno, o sea, Racas es como un montón de cosas, ¿no? O sea, aparte de que comenzamos siendo un equipo de bike polo, ya después se transformó no solamente en un equipo de bike polo, sino en una organización social. Y mientras ese cambio, pues también obviamente comenzamos a explorar otros espacios, otros campos y otros
conocimientos pues que en su momento no teníamos, entonces pues llegamos las dos junticas al feminismo, a los feminismos y juntas comenzamos a leer textos y juntas comenzamos como a cuestionarnos muchas cosas y también después nos encontramos en otros espacios con otras colectivas feministas, queer, no binarias, en donde todos y todas y todos nos estábamos cuestionando muchas cosas, entre esas pues está Rueda como niña, obviamente ahí nos encontramos con Jen, entonces como que de pronto las Racas en su proceso de creación y como de fortalecimiento no ha estado mucho en las redes, y bueno, tenemos Facebook, tenemos Instagram, pero nos hemos enfocado mucho más primero en fortalecernos nosotras mismas. Y claro, obviamente dentro de las redes en las que hacemos parte, pues digamos que articulamos acciones con las demás organizaciones, por ejemplo en Redimit, que es la red interseccional de mujeres y disidencias en bicicleta de Colombia. Pero entonces digamos que muchas veces tenemos que cuidarnos a nosotras mismas y el tema del cuidado pues también lo fuimos aprendiendo y como no aprendiendo, sino como comprendiéndolo realmente, interiorizándolo mucho más cuando comenzamos a hablar de esos feminismos y también de cómo estamos haciendo esas apuestas en el activismo, ¿no? Porque obviamente todas las apuestas en el activismo son súper válidas, cada uno hace su activismo a su manera y obviamente nosotras no somos absolutamente nadie para cuestionar los quehaceres de los demás, pero también sentimos que bueno, que cuando no hay trabajo y que cuando no hay en serio como muchas veces para pagar el teléfono, el celular, lo que sea, o la luz, o en otros casos pues de pronto no habrá para pagar la comida o el arriendo, pues ahí es cuando también tenemos que aprender a focalizar nuestras energías y saber qué cosas no solamente están ayudándole a la sociedad como a hacer una mejor construcción de tejido, sino que también me está enseñando a mí, me está como ayudando a conocerme más a mí misma, ¿no? Entonces como que el tema de poner límites, de saber de qué cuándo decir no, y esto obviamente va muy ligado con el feminismo, porque obviamente nuestra construcción como mujeres siempre hemos tenido que aceptar las cosas, y si no nos gusta algo, la mirada de un no sé, el amigo de mi tía que llegó a la visita y el man me picó el ojo en medio de la visita, entonces yo tengo que quedarme como sonriendo, pues no, ¿no? Entonces como que como que toda esa formación y de pronto como esa mirada un poco más crítica la he formado mucho más con RACS y con los espacios feministas en los que hemos estado en los últimos 2 años, 3 años, y también ver cómo la bicicleta va creciendo mucho más con el tema de mujeres. O sea, yo cuando comencé a montar bicicleta en Bogotá hace unos 8 años, éramos muy pocas las mujeres que montábamos bicicleta, entonces como que hoy en día sean tantas colectivas de mujeres que somos súper diferentes, cada una trabaja temas diferentes, también lo toma desde posiciones diferentes, pues eso me parece una chimba, porque al final somos más chicas, ¿sí? Y al final no tenemos que ser todas iguales, no tenemos que ser todas mejores amigas, eh, pero sí respetarnos, y creo que eso es a lo que le apunta Racas también, ¿no? Muchas veces nos hemos cuestionado como, bueno, el bike es la única solución para las cosas, y no, obviamente el bike se queda corto en muchas cosas todavía, pues porque no es fácil acceder a un deporte como estos. Pero por eso también hacemos nuestra inclusión en el tema de los derechos humanos, comenzamos también a trabajar, pues no a trabajar, pero como a entender un poco más a los derechos humanos desde la protesta social en Bogotá. Entonces, pues también por ahí como que conocemos un montón de gente que tiene un montón de conocimiento y bueno, la verdad es que el camino con las Racas ha sido bien, bien bonito. Uf, Andrea, ¿qué te motiva? Bueno, antes de contestarte eso, pues digamos que me emociona mucho escucharlas porque yo tuve la oportunidad de conocerlas en el primer Congreso Internacional 50-50 más mujeres en bici. Creo que todas estábamos o en los proyectos o en las mesas. Y pues digamos que me conecto con lo que dicen las compañeras, que cada vez son más colectivos y que son pues totalmente diversos, y pues digamos que cada quien
digamos que existe una gama de posibilidades donde uno pues encuentre algo que es muy importante para montar bicicleta, que es el tema del apoyo social, ¿no? Cuando el apoyo social de pronto no se da en la casa o no se da como en la red más cercana, estos colectivos son muy poderosos para incentivar este uso de la bicicleta. Bueno, digamos que mi espacio no han sido como tal las colectivas, sino que siempre ha sido desde el ámbito académico y pues yo creo que desde de todos los espacios pues se debe aportar para esto, ¿no? Entonces, pues yo creo que lo que más me motiva tiene que ver con investigar y con que estas investigaciones de alguna manera impacten positivamente para que se incentive más el uso de la bicicleta, ¿no? Y para que la calidad de vida de los ciclistas pues sea mucho, mucho mejor. Entonces yo creo que eso es lo que principalmente me motiva. Y la otra es que la bicicleta a mí sí me ha cambiado la vida. Yo creo que ha sido uno de los objetos que más ha cambiado la vida, mi percepción, mi relación con la ciudad. Y yo quisiera que más personas pues digamos que se dieran la oportunidad con ella, ¿no? Y por lo menos en los espacios que he estado, en los semilleros de investigación, bueno, incluso con mi misma práctica como ciclista en mis espacios laborales, pues creo que de una u otra manera he incentivado a que más personas se suban a la bici y quisiera seguir haciéndolo pues desde los espacios en los que yo me muevo usualmente. Híjoles. O sea, la verdad es que sí es inspiradora la forma en la que se han presentado. Hay otro tema que más adelante lo vamos a tratar, porque vamos por temas, pero hay uno muy importante que desde una visión crítica que me gustaría abordar con respecto a las instituciones y la realidad, ¿no? O sea, porque es cierto que tienen un montón, o sea, ya Andrea nos contó un montón pues sí, todo, como toda la organización que tienen a nivel colectivo, de leyes, de mesas, ¿no? Pero a mí me gustaría mucho saber cómo se traduce en la realidad, ¿no? Porque también, si hay tanta lucha, pues no creo que sea como porque todo esté como tan seguro, ¿no? O tan como que tenga que esté tan bien, ¿no? O qué es lo que nos hace falta, ¿no? Esa es una pregunta más tarde, pero vamos ahora con ¿ustedes cuál es su posicionamiento con respecto al espacio público de de la bicicleta? Ya hablaron del cuerpo, el cuerpo en el espacio. ¿Qué pasa o cómo lo ven ustedes? Porque, por ejemplo, algo que me llamó muchísimo la atención es rueda como niña, juega como niña, ¿no? Y cómo, por ejemplo, en este deporte, aparte en el bike polo, aparte de poner el cuerpo, o sea, aparte de estar con la bicicleta, montarla, tienes que estar como maniobrando y, o sea, es como un nivel de complejidad como mucho mayor, ¿no? Y que justo contrasta totalmente con rodar como niña en el estereotipo, ¿no? Entonces, me gustaría mucho saber ustedes cuál creen que es el posicionamiento de la bicicleta y del cuerpo en la bicicleta en el espacio público. Pues, bueno, cuando tú juegas waterpolo, indudablemente adquieres muchas habilidades que, pues, naturalmente cuando coges y tomas una bici no tienes, ¿no? Entonces, a partir de esto hicimos también desde Racas como una apuesta pedagógica hacia lo que es usar la bici, ¿no? Porque lo que normalmente nos dicen es como te compré una bici, toma, móntala, tiene 2 rueditas atrás, móntala, úsala, aprende. Pero, y esto va muchísimo a tu pregunta, y Angélica, es supremamente valiosa esa pregunta, y creo que es una apuesta muy grande hacia las respuestas que queremos transmitir ahora en la sociedad, y es usar la bici no es solo montarse en ella y pedalear. Usar la bici es tener en cuenta muchos factores externos que hay en sí, así como muchos actores externos que hay en la ciudad también, ¿no? Entonces, maniobrar la bici requiere tener diferentes habilidades y requiere aprender de diferentes
técnicas, de diferentes usos, pero también de diferentes conciencias, ¿sabes? Porque precisamente desde tu cuestionamiento creemos que usar la bici es solo eso, usarla, pero más allá de ese uso también hay cuerpos que las usan, ¿no? No es lo mismo que la use un compañero que se identifica como hombre, a que la use yo, que me identifico como mujer, o a que la use otra persona que se identifica como no binaria. Indudablemente no es lo mismo. No es lo mismo usar la bici en una ciudad, no es lo mismo acá, por ejemplo, en Bogotá, usarla en la Caracas, en la avenida Caracas, que usarla en la avenida 30 o que tomar una de las ciclorrutas, pues, que se han creado como dentro de la infraestructura desde la institucionalidad también, ¿no? Que ahí esa es una apuesta muy, muy grande porque es como, sí, la institucionalidad tiene muchas premisas y tiene muchos programas frente al uso de la bici y frente a lo que esta sería en la ciudad, pero también es necesario adentrarse en esos contextos para comprender las necesidades específicas. Todas las personas la usan por necesidades individuales y específicas, ¿sí? No es lo mismo la persona que la usa los fines de semana para subir a patios a la persona que la usa de lunes a viernes desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde porque tiene que ir a su trabajo y por ende las habilidades en el uso de esa bici no son las mismas, ¿no? Y entonces aquí ya nos adentramos a un tema mucho más político hacia lo que sería el uso de la bici, hacia lo que esta como herramienta de transporte y además como una herramienta de visibilización hacia determinadas poblaciones o grupos etarios de la sociedad. Te puedo decir yo al respecto de eso, como dentro del deporte se generan muchas habilidades para el uso y para el fomento de la bici, y es por lo que estamos luchando con Racas, ¿no? Como por decir, no importa que no juegues, no importa, o sea, si quieres venir acá, ven, pero creemos y estamos seguras, además porque lo hemos vivido, que generas muchas habilidades, ¿sí? Nosotras tenemos mucha habilidad para ir dentro de los carros, para tener ciertas precauciones también cuando hay otra persona que está aprendiendo a manejar bici, cuando hay peatones que se pasan de una u otra forma, cuando hay otros actores en la bici que también la usan pues de determinadas formas, ¿no? Entonces creo que es desde ahí que yo te puedo contar la experiencia. Vale. Mm, pues sumando y apoyando totalmente lo que dice Kate, creo que también la bici en el espacio público nos llevó a pensarnos la ciudad como un derecho, nos llevó a pensarnos, y esto me recuerda mucho a nuestra amiga San Marcelo, ¿qué es el espacio público realmente? Porque cuando, como dice Kate, somos muchos actores viales y somos obviamente una cantidad de vidas en las vías, pero entonces, pese a todo lo que promueve desde la institucionalidad y lo que queremos proyectar desde las organizaciones y las colectivas, eh, el espacio público realmente, la bicicleta dentro del espacio público realmente ha generado una cantidad de controversias y de conflictos respecto a que el espacio es mío y hasta dónde me pertenece y hasta qué punto el cuerpo, incluso como un primer territorio, es vulnerado, ¿sí? Entonces la bicicleta realmente también nos llevó a pensarnos ese tema del derecho que tenemos cada persona en la ciudad y de cómo lo vivimos y de qué requerimos para estar en ese espacio. En efecto, antes de entrar en pandemia, Bogotá tenía un tema medioambiental terrible y que realmente no es que haya mejorado mucho, ¿sí? Porque incluso hasta hace poco se notaba en temas de contaminación. Entonces, esas son la clase de cosas que nos lleva a cuestionar la bicicleta, hasta qué punto mi cuerpo es o no vulnerado mientras voy en la calle, mientras voy pedaleando, y entonces el derecho, hasta qué punto una parte de la vía, que aunque normativamente está, puede utilizarla sin que
valga la redundancia, mi vida está en riesgo por ir pedaleando por la ciudad, ¿sí? Entonces, la bicicleta en el espacio público realmente puso, puso muchos puntos para validar y para ver hasta qué punto realmente se está haciendo y ha llamado a la conciencia y al hecho de que hay una necesidad de educación, una necesidad de empatía, de respeto, que lastimosamente no se ve tanto como debería ser, porque tenemos, en efecto, hay una infraestructura, pero entonces, ¿hasta qué punto esta infraestructura, que en el caso de Bogotá tiene muchísimas ciclorrutas sobre andén, entonces hasta que esa parte de la infraestructura bici, que es parte del espacio público que me pertenece, está invadiendo el espacio del peatón, de la persona de a pie, hasta que entonces el bicicarril invade el espacio de los vehículos particulares. Entonces es un tema bien importante que creería yo que todavía está en construcción y que todavía, y en el que todavía hay mucho que decir para que podamos compartir la ciudad y hablar de un espacio público de todas y de todos. ¿Quieren agregar algo más? No, Lina, yo creo que estamos bien. Andrea, Bueno, pues digamos que yo pienso que el espacio público históricamente se nos ha sido negado, tanto a las mujeres como a lo que se ha venido a llamar las minorías, las diversidades, y digamos que, bueno, eso sucede por muchas cosas, ¿no? La distribución desigual del trabajo, bueno, las clásicas dicotomías de lo público, lo privado y demás, y yo creo que en este momento la bicicleta pues se convierte, por lo menos en mi forma de verlo, como una manera de reapropiar nuevamente ese espacio público y reapropiarlo de otra manera, ¿sí? Relacionarnos con ese espacio público, con la ciudad de otra manera, ¿sí? No de la manera como hegemónica en la que siempre lo hemos hecho y pues sentir que también hacemos parte de ese espacio público, porque si bien esta discusión ha sido desde siglos, ¿sí? Todavía sigue existiendo barreras, incluso las compañeras lo han mencionado, el tema del acoso sexual, ¿sí? Hay dos posiciones frente a este tema del acoso sexual, independientemente cuál sean las dos visiones que existan frente a ella, termina siendo una barrera para nosotras. Entonces, por un lado, se dice que la percepción de nosotras frente al riesgo en la calle es muchísimo más alto, es el doble que el de los hombres, y que incluso es más problemático nuestra percepción de riesgo que el riesgo como tal, ¿sí? Sí, como la delincuencia como tal que se presenta, esa es una visión. Y por otro lado, dicen, no, lo que ocurre no es eso, sino que es que hay muchas conductas que no están tipificadas como delito, ¿sí? Con las que tienen que ver, por ejemplo, con el acoso sexual, con las miradas lascivas y demás, y que pareciera que nosotras tuviéramos que acostumbrarnos a leer ese peligro y casi que pues como que omitirlo, ¿no? Entonces, creo que en ese espacio público se ha dado tanto eso que el tratar de apropiarlo es de una manera u otra enfrentar, es tratar de enfrentar, pues digamos que esas barreras que son más amplias en nosotros. Uy, ahora sí me dieron ganas de decir algo y es así súper cortico, porque digamos que yo he usado la bicicleta también para descubrir lugares que no conozco y no solamente dentro de Bogotá, sino pues a donde he ido, ¿sí? Entonces, alguna vez fui de Bogotá a Palomino y obviamente en ese recorrido como que también entender y dimensionar todo es una experiencia bien chévere, ¿no? Siento también que, por ejemplo, no es lo mismo andar en bicicleta que andar en Bogotá que andar en bicicleta no sé, en Bucaramanga, ¿no? O sea, como que todos esos contextos son súper diferentes. Y también, digamos que conocer infraestructura en otros países también me ha ayudado a entender cómo, bueno, sí, está chévere como que Bogotá tiene más de 500 kilómetros de ciclovía, pero pues que realmente eso es un tema de vivir la ciudad pedaleándola, ¿no? Como de entender por qué todavía no nos podemos llamar capital mundial de la bicicleta, aunque obviamente a todos nos gustaría que así fuera, porque pues obviamente a quien no le gustaría tener una ciudad perfecta para andar en bici,
pero a Bogotá todavía le hace falta un montón para eso, ¿no? Entonces, digamos que pedalear otras ciudades en, no sé, en Europa o en Estados Unidos o de pronto también en la misma Latinoamérica, también es entender otras culturas, ¿no? Entonces, saber cuándo para un carro, cómo lo mira el conductor o la conductora que va en el carro, no sé, como que entender esas dinámicas del territorio me parece una manera muy, muy chévere de entender las culturas de los países o de los territorios a donde voy, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy chévere que definitivamente hace que logremos como captar esos espacios desde otras miradas, ¿no? Porque no es lo mismo ir a Nueva York y pues conocer Nueva York en tren, en subway, que pedalear Nueva York o, bueno, pues cualquier ciudad, no sé. Me parece súper interesante las posiciones que nos presentan y más esta, bueno, todas, pero me recordó mucho lo que dice Lina al uso del automóvil, porque no hemos hablado de los automóviles, ¿no? Que son como gran parte de la violencia y que tienen que ver muchas veces con esta, pues yo creo que es como un claro ejemplo del capitalismo y de la producción como la necesidad de producir y de individualidad, ¿no? O sea, esta negación de interconexión y, y más en, por ejemplo, en México hay una situación que es, si tienes dinero, vas en coche. O sea, para que no andes en transporte público y la calle, pues no, la bicicleta, ¿cómo crees? O sea, eso no, eso es como de pobres, ¿no? Bueno, ahora está cambiando la mentalidad un poco. Y me parece algo súper bonito como que dentro de todos, dentro de las colectivas y dentro de, bueno, dentro de las mujeres que estamos aquí hablando, eh, como que hay en sus acciones, hay formas en las cuales están rompiendo estereotipos, ¿no? Por ejemplo, desde subirse a la bicicleta, porque hay muchas ideas con respecto a eso, ¿no? Como de que pues, no eres menos femenina, ¿cómo vas a subirte y abrir las piernas? Ese te van a ver los calzones, ay, no, cuídate porque pues te pueden alear o te pueden robar. Entonces creo que el poner en el espacio público el cuerpo y después el decir, tengo derecho a estar aquí y mi cuerpo de mujer tiene derecho a estar aquí, ¿no? O mi cuerpo tiene derecho de estar aquí. Creo que es un un activismo que muchas mujeres están compartiendo y, y, pues que estamos avanzando, creo que como cultura. Eh, tengo otra pregunta que me gustaría hacer, que es, ¿qué es lo urgente? ¿Qué es lo importante? ¿Y qué es lo urgente y lo importante? Con respecto a la bicicleta, ¿no? Y la pregunta va por esto. Resulta que hay cosas que son urgentes y, por ejemplo, es urgente que haya una ciclovía. Pero resulta que es importante que esté ubicada en un circuito que permita una interconexión o que, por ejemplo, la línea de balizado tenga cierto sentido con respecto a esta ciclovía, ¿no? Y qué es lo que, o tal vez ya estamos en el momento en el que tiene que estar todo junto, ¿no? Porque hay muchos intentos que también son válidos y tal vez es parte de un proceso, pero que se quedan en cosas mal hechas o cosas que nadie usa o cosas que se inundan o ¿no? O sea, ¿qué creen que a nivel de, o sea, que de estas políticas y más como de en general de de estas, pues, de toda la organización que tiene a nivel institucional, que es como lo más, lo que se podría hacer al principio? Y también lo digo porque creo que vi un video de Rueda como niña, me parece, donde hay la implementación de una ciclovía sin límite físico. Y entonces se ve como el chofer del micro, bueno, del autobús, del transporte público, se cruza enfrente y ahí van la hilera de 5 ciclistas como muy contentos, contentas, y el transporte público se cruza enfrente y pues, puede ser como un factor de riesgo, ¿no? Entonces, se pone esa vía, pero qué otras condiciones tenemos que revisar, ¿no? Y que tenemos que también como colectiva de ciclistas y sociedad en general que podríamos como implementar o pedir o que tenemos que estar conscientes. Bueno, yo creo que eh,
las cosas importantes y urgentes, pues obviamente también dependen de cada uno, ¿no? De cada una, de sus posiciones. Obviamente nosotras, creo, para nosotras urgente e importante es que los temas de género estén más sobre la mesa, ¿no? Y que realmente tengamos la capacidad o no la capacidad, porque creo que todos y todas tenemos la capacidad, más bien como el querer hacer el proceso de entender cómo cada una y cómo cada uno de nosotros está lleno de conductas machistas y cómo seguimos replicándolas, que aunque decimos, ay, no, sí, chévere las feministas así en cámara y tal, pero que por detrás realmente estamos accionando de la misma manera en como hemos accionado desde los tiempos UPA, ¿no? Entonces es un poco como las miradas, los comentarios, los acosos, los micromachismos, de los que todavía no se habla mucho porque efectivamente son micro, pero que, ¿no? O sea, como que si seguimos pasándolos como si fueran una cosa cualquiera, pues creo que no vamos para ningún lado. Entonces yo creo que eso es urgente e importante, las dos. Y creo que es importante también, por ejemplo, el tema de en la articulación junto con la institución. Yo soy consejera local de la bicicleta de la localidad de Los Mártires. eh, y bueno, desde esos espacios de participación, pues, bien, está chévere tener esos espacios de participación en donde podemos, digamos que de una u otra manera articularnos con la institución, pero siento también que primero hay una apropiación de lo que podría, de cómo realmente nacen los consejos locales de la bicicleta, que nacen por pura participación ciudadana, pero organización social ciudadana, o sí, o sea, tejido social, en donde en ningún momento había pues en esos momentos no había como mayor articulación con la institución. Entonces, bueno, como que esta figura de participación la toman, eh, comienza a funcionar el año pasado, digamos que en el segundo semestre, pero digamos que también siento que está un poco como que vamos muy despacio, y bueno, sí, puede que sea también porque es la primera vez que se hace como a nivel ciudadano, a nivel pues como capitalino, distrital, todas las localidades haciéndolo. Pero digamos que siento que no es solamente como poner el espacio y dejarlo ahí, que miremos a ver cómo va funcionando, sino que también debería haber como un poco más de inyección en la manera en cómo se gestan estos espacios de participación, porque claro, yo creo que en Bogotá el tema de la bicicleta no está solamente por la institución, porque desde la ciclovía, desde que se funda la ciclovía, vemos que eso es puro ingenio humano. O sea, yo creo que si somos una capital mundial de la bicicleta no es porque la institución hace que seamos una capital mundial de la bicicleta, sino porque el capital humano que hay en Bogotá y en Colombia es impresionante. O sea, si yo me voy a ver a un país en Europa, pues sí, todas las cosas son perfectas y seguramente hay algunos que les interesa el tema de la participación, pero digamos que es todo tan perfecto que la gente no se inmuta en el tema de ir a solucionarle la vida al otro. Nosotros también por nuestra cultura pues tenemos eso en la sangre, ¿no? Como el tema de maternar y como de querer guiar a todo el mundo y que todo el mundo esté bien, pues claro, todos queremos un bien común. Entonces también creo que en ese bien común que estamos buscando, pues nos encontramos en esos espacios de activismo, y eso es lo que termina haciendo que Bogotá sea una capital mundial de la bicicleta, el tejido humano. Porque en el sentido de la inyección económica, para el tema de la bicicleta, creo que nos falta un montón. O sea, todavía hay muchísima pantalla diciendo que, oh, sí, somos la capital, pero realmente no, ¿no? O sea, y obviamente creo que muchas veces cuando yo digo esto toco fibras, pero obviamente no es con el ánimo de ofender, entonces si alguien se siente ofendido o ofendida, no lo tomen por ese lado, pero realmente cuando salimos a la calle está chévere encontrarnos con otras activistas, otros activistas, hombres, mujeres, personas trans, afros, indígenas, ¿sí? O sea, como que cada vez el parche va siendo mucho más diverso, pero es que eso lo hacemos nosotros y nosotras, ¿no? O sea, cuando una mujer o X persona comienza a montar bicicleta, no se va solamente a ver qué dice la página web de la alcaldía sobre la bicicleta. Lo primero que la persona hace es buscar colectivos de personas que monten en bicicleta. Y ese tipo de cosas solo pasan aquí, en Colombia, porque claro, sabemos, pasa en Medellín, pasa en Bogotá, no sé qué.
pero en Europa eso no pasa. Es muy difícil encontrar como esas otras conexiones, entonces creo que eso es lo que nos hace un poco como diferentes como del tema institucional. Entonces, pues bueno, siento que por ahí hace falta mucho esa interacción y esa comunicación entre la ciudadanía y la institución. Está el puente, pero el puente está todavía como medio tembloroso, como que las bases no están muy fuertes. Digo, bueno, eh, me voy a unir un poco a lo que dice Lina con un ejemplo que traigo, pues, obviamente anónimo, pero que traigo como para contextualizar y dar un ejemplo de lo que sucede en muchas cosas acá. En el 2015 se creó la ley, su nombre es Rosalvira Celi, ¿no? La 1761, Rosalvira Celi. Y esta ley, pues, habla de todo el tema de los feminicidios. Este fin de semana que pasó, y por cuestiones, pues, de mi oficio, ¿no? De mi profesión, me encontré con una persona de la institución que dijo lo siguiente: eh, esa ley es innecesaria, no entiendo por qué existe esa ley, si igual a las personas nos mata. Y a lo que traigo este ejemplo es, no estamos reconociendo de una forma pedagógica lo que está sucediendo en la ciudad con los diferentes grupos poblacionales de la ciudad. Algo que hace mucha falta y que requiere como una estocada pues muy fuerte es la educación. Y la educación hacia la ciudadanía, por supuesto, porque la ciudadanía necesita comprender que hay una norma que te dice como cuando tú andas en bici, puedes hacer esto y no puedes hacer esto. Pero también que dentro de la institución necesitamos tener claro para qué existen las normas. Esto no se puede convertir en un fetichismo normativo. Esto tiene que trascender a otras formas y desde quienes hacen parte de la institución, deben comprender en qué momento y de qué forma funciona. En conclusión, y para responderte, Angélica, a mi modo de ver y desde lo que yo trabajo, por supuesto, lo que nos hace falta es la educación a todos, a quienes pertenecemos a entidades, a quienes pertenecemos a la sociedad civil, a quienes pertenecemos al activismo, a quienes hacemos parte de organizaciones, a todos. Nos hace falta mucha educación para relacionarnos y comprendernos desde el trato digno, ¿no? Como la empatía que requerimos y que pregonamos y que les decimos, hey, ven, sé empáticos, empática. Empieza desde eso. Desde partir de eso, pues creo que te doy respuesta desde mi perspectiva. Uf, sí, definitivamente. Hace unos días, yo también aquí en la Ciudad de México ando en bici, ¿no? Y es muy interesante justo salir de la burbuja, porque yo iba en la bici y hablando de las muertes, había una calle que estaba vacía, pero bueno, aparte yo iba en mi bici, me iba a pasar la calle, cruzar la calle y una señora me grita, tú deberías estar allá con los coches, no sé qué, con respeto. O sea, yo sí dije como, ¿no? Pero dentro de lo que, obviamente tiene derecho a enojarse si quiere, ¿no? Pero me dijo, por eso las matan. Y entonces dije, es que muchos piensan que realmente la responsabilidad es del ciclista y del automóvil, cuando en realidad en esta interconexión, pues obviamente hay un contexto, hay unas políticas, hay un momento histórico, hay
claro, o sea, aprendes a andar así como entre, pues en espacios pequeños y a moverte y a reaccionar, pero en realidad eso no es el objetivo, ¿no? O sea, el objetivo sería que estuvieras segura y transitando por la calle y que supieran que tienes derecho a estar ahí, ¿no? Entonces, y que el que te cruces una calle no es no es un argumento para que te mueras y para que esté bien que te mueras, ¿no? Entonces, sí, claro que me suena muchísimo la educación y como el compromiso, ¿no? Social. Ya casi vamos a cerrar. ¿Algo más que quisieran agregar en esta etapa? No, algo pequeñito, creo que se ha ido resumiendo muy bien el sentir al respecto. Definitivamente lo importante o lo urgente primero en estos casos, en este momento, es poder visibilizar las violencias que hay en las calles y visibilizarlas y hacer algo con ellas, ¿sí? Porque en efecto, por ejemplo, lo que te pasó a ti, Angélica, es una forma de violencia, que a las mujeres suframos acoso cuando vamos en nuestra bicicleta por la calle y que todavía se normalice o porque vamos en bicicleta o porque es que vamos en bicicleta con falda o porque es que simplemente todavía no hay un, un criterio que nos permita, porque es que cuando vamos a decir me pasó, entonces quieren que sepas el nombre, la cédula, la placa, o sea, en Bogotá no es una ciudad donde tú puedas moverte en bicicleta y poner una denuncia o presentarte ante una autoridad para decir, me pasó porque te piden una cantidad de cosas absurdas, ¿sí? Entonces, pues volvemos a lo mismo. Si hay una cantidad de situaciones desde lo institucional que técnicamente nos deberían favorecer, pero que resultan siendo un obstáculo. Y lo importante, una vez atendamos la urgencia de que hay violencia en las calles para las personas que nos movemos en bici, para las mujeres que nos movemos en bici, es poder garantizar que nos subamos de manera segura. Y esto ya abarca el tema de educación que hablaba Kate, abarca el tema de seguridad vial, como lo que tú hablabas, y de la seguridad de la vida por encima de todo, independientemente de cómo te estés moviendo. Uy, esta charla estaba muy intensa. Me gusta. Muchas gracias, de verdad. Gracias, Andrea. Gracias, de verdad. También creo que algo muy importante de decir es que claro que nos damos cuenta de la realidad, pero dentro de esa realidad también existen estas formas organizadas en las que compartimos información y que acompañamos a otras y a otros y a otras a, pues a movernos y a avanzar en lo que creemos que puede ser beneficioso para todos. Por último, me gustaría que cerráramos. ¿Cómo, para organizarnos, por ejemplo, cómo podríamos contactarlas? ¿Cómo las podemos buscar? Es muy interesante lo del Congreso o, por ejemplo, sí, ¿cómo las podemos contactar? Eh, porque lo que nos contaba Andrea es que ella las vio en un congreso, ¿no? O en un foro nacional. Entonces, ¿cómo podemos seguirlas? Vamos a dejar sus redes en los comentarios, pero pues que también nos digan ustedes cómo las podemos seguir y también si, como a modo de cierre, algún comentario, alguna reflexión, eh, nada más. Bueno, a nosotros nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en Twitter como nos ponen el @ racas racas bike polo, racas bike polo, así nos encuentran en todas las redes. Tenemos las tres, Instagram, Facebook y Twitter. Eso ya. Y como un comentario de cierre, bueno, primero gracias. Muchas gracias, Angélica, por la invitación, Andrea, por tu asistencia, a Jen, mi compañera pues de equipo, y a Lina también, por supuesto, mi compañera de formación. Mucho amor pues para ella, por acompañarme en este proceso personal también. Y en general, creo que gracias por generar estos espacios. Porque es importante que nos escuchemos, es importante que empecemos a visibilizar
las historias, ¿no? Lo que sentimos y sobre todo a validar lo que nos pasa como mujeres, a validar lo que nos pasa como mujeres diversas y a validar lo que estamos construyendo desde la ciudad, no solo como seres individuales, sino también desde espacios de activismo, desde espacios generales, pues grupales, en donde queremos construir una conciencia de clase y una conciencia de género hacia toda la sociedad. Tal vez no está en nuestras manos el cambio total, pero sí una parte de crear esa conciencia y esos espacios de inclusión para todas las personas. Muchas gracias y feliz tarde. Bueno, pues en redes, en el tema de redes, a nosotros nos encuentran así tal cual, Rueda como Niña en Facebook, en Instagram, en Twitter. Agradecer el espacio también. Estos espacios son supremamente importantes porque nos permiten ver que si bien hay hay unos avances o hay unas bases en la ciudad, pues claramente también nos permite ver que hay unas realidades distintas a las que de pronto se están viendo desde la ciudad y desde lo público, desde afuera. Entonces, cuando podemos hablar las mujeres, las ciclistas, entendiendo que estamos en procesos distintos y que tenemos experiencias diferentes, es la forma en la que podemos decirle, primero a las demás personas, eh, que entendemos que hay diferencias y que todas y todos vivimos una realidad distinta y que estamos en unos procesos diferentes, pero también de decir, hey, sí se puede hacer y sí se puede estar. Estamos ahí en redes, procuramos pues compartir información, apoyar en lo que se pueda. Muchísimas gracias nuevamente por el espacio. Qué lindo ver a Katie y a Lina, me encanta compartir con ellas. Y pues muchísimas gracias, Angélica y Andrea. No, y bueno, ahí la red que falta para que nos encuentren y vean también por dónde camellamos con Jen, por ejemplo, es Redimit, REDI latina, M, Y de yuca, de dedo, Redimit, en Instagram y en Facebook. Así que bueno, un abrazo para todas y para todos. Bueno, Angélica, muchísimas gracias por el espacio. Cuando estuvimos conversando frente a la posibilidad de este espacio me emocionó mucho. Pues digamos que tuviéramos la oportunidad de compartir algunas de las experiencias que tenemos en Bogotá y pues agradezco a los dos colectivos por aceptar la invitación. Pues porque este intercambio realmente cada vez que hablo con los colectivos o hablo con las personas que andan en bicicleta, como ustedes lo han reiterado, cada persona lo vive de manera totalmente distinta y pues va enriqueciendo como la mirada, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por la asistencia, por la participación y pues yo no tengo redes, Angélica. Gracias. Le pueden escribir en los comentarios de, ay, sí, nosotros le pasamos el recado. No, no es cierto, Andrea. No sé, pues seguramente vamos a encontrar publicaciones de Andrea y seguiremos teniendo información. La verdad es que la generosidad con la que han hablado, la honestidad, yo tenía varias dudas, empecé con una historia muy pequeñita de Colombia, ¿no? Y cuando yo estuve allá un año, fue en el 2009, y casi no vi, ¿no? Todavía nos faltó hablar de la periferia. Pero yo cuando empecé a hablar con Andrea y empecé a escuchar y a escuchar varias conferencias sobre Colombia y empecé a ver todo lo que había, dije, las mujeres somos muy chingonas y las mujeres de Colombia son muy chingonas. Entonces, evidentemente estoy muy contenta de conocerlas y de haberlas escuchado porque claro que nos quedan, y de compartir, porque al final creo que eso es lo importante. O sea, está muy chido como estar aquí platicando entre las 5, pero entre más podamos compartir con más gente de varios países a nivel Latinoamérica, podemos crear como un movimiento más sólido y con muchos más matices, porque creo que un aspecto que es muy importante en estas búsquedas o en estas luchas
es mantener una visión crítica, para saber que hay un corte y que hay una mejora y que hay un corte y que todo se va, todo tiene como espacio para otra visión, ¿no? Les agradezco muchísimo también a las personas que nos van a ver, que nos vieron. Vamos a dejar toda la información en los comentarios. Gracias a Corona TV por darnos también este espacio. Y la próxima semana otra vez vamos a estar en Colombia. Es muy interesante lo que pueden encontrar en los contenidos de Racas y también en los contenidos de Rueda como Niña. Entonces los invitamos a que se vayan a dar una vuelta por allá. Y bueno, yo tengo una duda. ¿Qué significa Racas? Me encantan las preguntas. Racas significa vulva en quechua, pero Racas, el original en quechua es con H, sino que nosotros decimos, no, pues como somos unas racas contemporáneas, Alternativas. alternativas, entonces le vamos a quitar la H. Entonces realmente la raíz viene de ahí. No, está genial, está genial. O sea, los dos nombres están geniales. Pues si no hay más que compartir, pues, y seguramente será en otro momento, está abierto el espacio. Les mando un abrazo súper fuerte y espero que estén con bienestar. Muchas gracias por su generosidad. Hasta luego. Gracias a ustedes, un abrazo.